¿Cómo están mis niños y niñas del quinto grado? Estamos en el día 3 de la semana 37, continuando con nuestra experiencia de aprendizaje. Reconocemos los retos que afrontamos en el año 2020. Hoy día, miércoles 16 de diciembre, trabajaremos en el área de matemática y nuestra actividad será analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Nuestro propósito que tenemos es analizar datos sobre los desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. O sea, aquí hay que ver cuáles fueron esos desafíos y los relacionamos con esos aprendizajes. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que representes datos en una tabla de frecuencias absolutas y un gráfico de barras. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos y explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Te proponemos el siguiente problema. Mira, la profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Mira, aquí está. Estudiante 1, mantenernos bien de salud. Estudiante 2, divertirnos en familia. Estudiante 3, mantenernos bien de salud. Y así, de todos sus estudiantes, han vertido una respuesta en cuanto a los desafíos más importantes. Igual, estudiante 13 hasta llegar hasta el estudiante 24, ¿no? Entonces ya tiene todos los resultados de sus estudiantes. Lo que queremos saber es ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo. A tu manera también, utilizando tus propias estrategias, tú lo vas a resolver, pero no sin antes resolver estas preguntas, ¿ya? Y lo vas a escribir en tu cuaderno. Mira, ¿qué nos pide resolver el problema? El problema nos pide que encontremos el desafío con la mayor frecuencia absoluta y el desafío con la menor frecuencia absoluta, ¿cierto? Luego, ¿cómo representarías el problema y por qué y con qué materiales? ¿Cómo lo harías? De repente lo vas a hacer de manera concreta, con material concreto, lo vas a hacer de manera simbólica, ¿no? Y los materiales que vas a usar. ¿Cómo resolverías el problema? Entonces, a ver, piensa cómo lo harías y colocas tu respuesta. Bien, yo sé que tú eres un estudiante y una estudiante con mucho empeño y siempre haces tus cosas con mucho gusto y lo haces bien. Y si te equivocas, no hay problema porque lo vamos luego a comparar con lo que haces. Muy bien, resolviste el problema, ¿cierto? Ahora, una vez que tienes el problema, vas a realizar el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y lo vas a comparar con el proceso que tú desarrollaste. Presta mucha atención. Mira, primero, en tu cuaderno o una hojita, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedras, tapitas u otros materiales, ¿ya? En este caso, vamos a presentar los 4 desafíos que han respondido los estudiantes de Marina, ¿cierto? Mantenernos bien de salud, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa y enviar las tareas a la profesora. Esos son los 4 desafíos que se han identificado según los resultados de la encuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar de cada uno de estos desafíos cuántos han marcado esta respuesta, ¿cierto? Mira, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 estudiantes que han considerado que este es el mayor desafío, ¿no? A ver, en el divertirnos en familia, ¿cuántos estudiantes? 2, 3, 4, 5. 5 estudiantes marcaron que divertirnos en familia fue el mayor desafío. A ver, y comunicarnos con familiares que no viven en casa. ¿Cuántos estudiantes marcaron? 1, 2, 3, 4. 4 estudiantes, ¿no? Y enviar las tareas a la profesora, consideran los estudiantes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes. Mira, ahí ya podemos visualizar algo, ¿cierto? Pero vamos a pasar al siguiente segmento. Segundo, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja la tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Como tú has visto, hay unos circulitos que hemos utilizado, pero tú puedes hacerlo con otro material, ¿cierto? Entonces, con eso te has dado cuenta cuántos han marcado los desafíos que de acuerdo. Mira, en este caso el primer desafío era mantenernos bien de salud. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 4. En total había una frecuencia absoluta de 9 estudiantes. Entonces es la cantidad de estudiantes. Divertirnos en familia era el segundo desafío. ¿Cuántos habían? 2, 3, 4, 5. 5 eran. En el caso de comunicarnos con familiares habían 4, ¿cierto? Enviar las tareas a la profesora habían 6, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Entonces, tiene que darme la cantidad total de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes eran? 24. Entonces, aquí están todos los estudiantes, han marcado alguna de ellas y tengo el total de 24. Y estas son las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de estudiantes que han participado en esta encuesta marcando los desafíos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como tercer paso vas a copiar y completar en tu cuaderno o en una hojita el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. O sea, como ya sabes cuáles son las frecuencias absolutas, entonces haces este gráfico. Mira, ya aquí está el gráfico que tú también lo vas a hacer en tu cuaderno y vas a mantenernos, por ejemplo, aquí tengo los desafíos enfrentados en el 2020. Mantenernos bien de salud, ¿cuántos fueron? 9. Divertirnos en familia, 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, 4. Y enviar las tareas a la profesora fueron 6. ¿Ves? De esta manera tú también lo puedes hacer. Ya cuando tengas que presentar tu producto vas a presentar toda esta actividad, pero ya a tu manera, ¿cierto? Bien, como cuarto paso, analiza el gráfico de barras, o sea, el que hemos visto, el anterior que hemos visto, y para ello responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja. Mira, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? ¿Cuál será? La frecuencia absoluta ya sabes que es la cantidad de estudiantes. En mantenernos bien de salud, ¿cuántos alumnos, cuántos estudiantes salieron? Eso tú lo vas a responder. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? También tú lo vas a responder, lo vas a observar en la tabla de frecuencias y te vas a dar cuenta cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? Y ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? También tú lo vas a responder observando la tabla. Muy bien. Ahora, finalmente responde las preguntas del problema. Ya, ¿cuáles eran las preguntas? Mira, este es el gráfico. Te puedes ayudar con el gráfico para responder o con la tabla de frecuencias, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? En el gráfico te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta?
¿Y cuál es el desafío? Con la menor frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, no olvides que es la cantidad de estudiantes que marcaron esos desafíos, ¿no? Entonces, eso ya tú lo haces, porque está sencillo. Ahora te invitamos a reflexionar y responder estas preguntas. Mira, esto también lo vas a presentar. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar y de qué manera? ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué? Muy bien. Y ahora en tu cuaderno o en una hojita elabora el siguiente esquema. Para completarlo, escribe un desafío de este 2020 y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. A ver, aquí quiero aclarar que en los aprendizajes tienes que revisar tu portafolio. Ahí vas a ver las actividades que has tenido y vas a ver, estas actividades de matemáticas me han ayudado para este desafío. Y por eso tienes que ver un desafío relacionado también con la matemática, ¿cierto? Entonces ahí tú colocas el desafío, ¿no? Y aquí vas a colocar tus 2 aprendizajes, el aprendizaje 1 y el aprendizaje 2. Entonces eso tú lo vas a hacer también porque es ya parte de la evaluación, de los criterios de evaluación de hoy día. Y entonces esos aprendizajes son aquellos que te permitieron resolver o enfrentar el desafío que estás presentando. ¿Ves? Entonces eso, y vas a explicar oralmente a través de un audio, me vas a explicar esto, ¿no? Cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. ¿Ya? O si no puedes con audio, lo escribes. Bien. Entonces a continuación vas a evaluar tu desempeño sobre la base de los criterios que te presenté al comienzo. ¿Representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas en un gráfico de barras? ¿Ya? Sí y no. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Ya? ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? También lo explicas cómo lo hiciste. ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados? ¿Te das cuenta qué conclusión has arribado cuando analizaste los resultados obtenidos con relación a la mayor y la menor frecuencia, ¿ya? Y explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Esto tiene que ver con el gráfico, el esquema que está presentándose al final, ¿ya? Muy bien. Entonces vas a reflexionar finalmente recordando la meta de hoy, ¿no? Nuestra meta era analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos, esto es lo importante, relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Ya, entonces no te pierdas de la meta. Y luego esta tablita que la vas a copiar también en tu cuaderno sobre mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Muy bien, entonces con eso terminaría la tarea de hoy, la actividad de hoy. Y bueno, el producto que presentarás, te hago recordar que vas a copiar el problema en tu cuaderno y vas a resolverlo siguiendo los pasos. Tú vas a seguir ya y lo vas a resolver totalmente, completando los datos que faltaban. Y vas a resolver todas las preguntas de la actividad de hoy y completa el esquema de los desafíos revisando en tu portafolio los aprendizajes de matemática que te ayudaron a resolver el desafío. ¿Ya? No me inventes actividades, sino mira las actividades que tú tienes en matemática y esas ve cuáles son las que te permitieron resolver el desafío que tú vas a presentar ahí en tu esquema. ¿Ya? Y entonces yo sé que tú has puesto todo el empeño y estamos ya prácticamente terminando y por eso estás poniéndole muchas ganas a todo este trabajo y sé que lograste la meta de hoy. Te felicito por todo esto y será hasta el día de mañana, Dios mediante. Cuídate mucho, un abrazote. Chao.